Muy buen día tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tener una catequesis sobre las virtudes teologales. Pero antes de iniciar con este tema, vamos a hacer una oración, para lo cual pido tomar actitud de oración. Amantísimo Padre Celestial que estás en lo alto, gracias te damos por un día más que nos regalas, Señor. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de crecer cada día en tu amor, de crecer cada día en tu palabra, de conocer cada día más cómo ser un verdadero cristiano y cómo aprender más de ti, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades que nos presenta la vida en estos momentos, siempre tenemos tu palabra a nuestro alcance, Señor. Te pedimos perdón, Padre, por las veces en las que no hemos actuado conforme a tu voluntad, por aquellas veces en las que nuestra fe se ha debilitado, Señor. Ponemos en tus manos este momento para que tú abras nuestra mente y nuestro corazón y que pueda entrar todo lo que vamos a hablar, para que podamos guardarlo y podamos también llevarlo a quienes más lo necesiten, Señor. Enséñanos cada día a ser más como tú. Amén. Muy bien, como les decía anteriormente, vamos a hablar sobre lo que son las virtudes teologales, pero antes de hablar sobre ellas, vamos a ver qué es una virtud en general. Las virtudes no son una cosa que uno se pone, una virtud no es un título que uno se gana por medio de estudios, ni siquiera es un don natural, no es algo que nosotros ya traemos naturalmente, o con el que nacemos, ¿verdad? Porque si fuera de esta manera, entonces no sería una virtud. Como virtud se denomina a la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Por lo tanto, es una cualidad humana considerada buena. Cuando hablamos de que una persona es virtuosa, que una persona tiene virtudes, estamos hablando de aquellas personas que llevan la vida con integridad, eh, que están dispuestas a conducirse de acuerdo con lo que es justo, de acuerdo a lo entendido en un sentido moral como que es correcto. La virtud, para que sea virtud, tiene que ser algo habitual, algo del día a día. Una virtud no puede ser que hoy actuemos bien, pero ya mañana no lo hagamos correctamente. La virtud tiene que ser habitual, no es un acto esporádico, no es un acto aislado. Es como una segunda naturaleza a la hora de actuar, a la hora de pensar, a la hora de reaccionar, a la hora de sentir. Cuando un ser humano es virtuoso, todos los días se comporta de esta manera. Lo contrario a la virtud es el vicio, que es también un hábito adquirido por la repetición de actos contrarios a los que son buenos. Entonces, una persona o es virtuosa o es viciosa. Recordemos que hasta la palabra de Dios nos dice que los términos medios no le gustan a Dios. Entonces, o somos virtuosos si actuamos bien, si andamos por el lado correcto, si hacemos lo que es justo, o somos viciosos si hacemos todo lo contrario. Teniendo ya claro lo que es una virtud, vamos entonces a entrar ya en materia de lo que son las virtudes teologales. Las virtudes humanas, de las que hablamos anteriormente, se arraigan a las virtudes teologales, que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios y disponen a los cristianos a vivir conforme a la voluntad de Dios en relación con la Santísima Trinidad. O sea, que las virtudes teologales tienen como origen, motivo y objeto a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las virtudes teologales son tres, que son la fe, la esperanza y la caridad. Estas virtudes fueron infundidas por Dios en nuestra alma y en nuestro corazón al momento de nuestro bautismo. Pero estas virtudes son sembradas en nuestro corazón, así como se siembra una semilla. ¿Qué sucede si nosotros sembramos una semilla de cualquier planta y la dejamos ahí? No crece, y si lo hace, quizás se muere pronto, se marchita, no tiene frutos. Lo mismo sucede con este don, con las virtudes que Dios ha sembrado en nuestro corazón. La siembra como una semilla, pero necesitan de nuestro trabajo para que den frutos, para que florezca. Debemos hacerlas crecer con esfuerzo, con oración,
con sacrificio, con servicio, pero sobre todo con mucho amor. Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de actuar a lo divino, o sea, para que seamos capaces de pensar y de actuar como hijos de Dios y así, de esta manera, contrarrestar los impulsos inclinados al egoísmo, a la comodidad, al placer que se nos presentan todos los días. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Un cristiano debe caracterizarse por obrar, por tener, por actuar en su vida conforme a estas tres virtudes que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Son infundidas por Dios en nuestra alma, como les decía anteriormente, en nuestro corazón, para que podamos obrar como sus hijos, para que podamos actuar como sus hijos, para que podamos actuar, obrar, pensar como Él lo haría. ¿Y cómo lo hace? Con la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra vida. Las virtudes teologales se caracterizan en primer lugar porque son dones de Dios. Como les mencionaba anteriormente, no es algo que nosotros conquistamos, no son fruto de nuestro trabajo. Son dones que Dios ha sembrado en nuestro corazón. No obstante, requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y crezcan. Como todo lo que Dios nos da también el libre albedrío, nos da la libertad de actuar conforme a nuestra voluntad. Y lo que nosotros debemos hacer es obrar conforme a la voluntad de Dios. Dios nos dio los dones y nosotros vemos cómo los usamos. Nosotros vemos cómo trabajamos con ellos. Las virtudes teologales también no son virtudes teóricas. No es algo que nos tengamos que aprender de memoria y andarlo en nuestra mente. Es algo que debemos andar en nuestro corazón. Las virtudes teologales son un modo de vivir, un modo de ser, un modo de servir, un modo de actuar. Es como nosotros confrontamos la vida. Van siempre juntas. Otra de las características de las virtudes teologales es que van siempre juntas las tres virtudes. Sin fe no hay esperanza y sin esperanza no hay caridad. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la virtud teologal de la fe. Pero, ¿qué es la fe? Si nos vamos a la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice que la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Es creer en lo que no vemos. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y que nos ha revelado en su palabra por medio de sus apóstoles y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Es la fe la que nos hace ver, la que nos hace creer que hay un Dios, que hay una divinidad que está detrás de todo lo que nosotros vivimos, detrás de todo cómo nosotros actuamos. Es un don, es una luz divina por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Por tanto, la fe no es un conocimiento teórico. Aquí vemos lo que les decía de una de las características de las virtudes, que no son un conocimiento, una teoría, algo que nos tengamos que aprender, sino que es una luz que hay en nuestras vidas que nos hace entender las cosas de Dios, que nos hace ver a Dios, que nos hace creer en Dios. La fe es un encuentro con Dios, con su designio de salvación. Y con la fe es que nosotros, los cristianos, respondemos libremente a ese encuentro con Dios, entregándonos a Él. Otra de las características que tiene la fe es que es sencilla, no está hecha de discursos ni de palabras rimbombantes, sino de una verdadera adhesión a Dios. Si nosotros nos vamos a la Biblia, vemos personajes que vivieron esa fe con sencillez, con humildad. Vemos a María, vemos a Abraham, personajes que vivieron la fe y que nunca quisieron ser más o verse más por esa fe que ellos tenían, siempre con sencillez, siempre con humildad.
Para el cristiano la fe es vital, es decir, que debe cambiar nuestra vida. Un cristiano que vive con fe es un cristiano que vive diferente, que se ve diferente a los demás. La fe, aparte de todo, termina en un compromiso. Una persona que tiene fe, un cristiano que vive de fe, tiene el compromiso no solo de vivir con Dios en la fidelidad de su ley, en seguir su palabra, en donarse totalmente a Él, en vivir solo para Él, sino que también tener el compromiso de defender esa palabra y sobre todo el compromiso de llevar esa palabra a quienes más lo necesitan, el compromiso del apostolado. La fe es un don inmerecido, es un don que Dios nos ofrece a sus hijos de gratis, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él así lo ha querido, por amor. Y muchas veces nosotros decimos tener fe, muchas veces de nuestra boca sale, tenemos fe, tengo fe. Le pido a Dios por X o Y problema o X o Y situación que estoy confrontando y digo tener la fe de que Dios va a obrar y que Dios me va a librar, pero no dejo todo en sus manos, sino que me quedo quejándome, me quedo llorando, me quedo sufriendo por esa situación que ya puse en las manos del Señor. Si yo tengo fe, voy a orar y voy a esperar a que Él actúe. Voy a tener toda la confianza puesta en Él. Tener la fe es confiar. Por la fe sabemos que en el nombre de Jesús y por sus méritos los pecados nos son perdonados. Dios mandó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sin embargo, hemos reconocido que las personas no son justas como Dios las quiere por haber observado la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús, para ser hechos justos a partir de la fe en Cristo Jesús, y no por las prácticas de la ley, porque el cumplimiento de la ley no hará nunca de ningún mortal una persona justa según Dios. Palabra de Dios. En este verso podemos ver que la justicia de las personas, la justicia del cristiano no viene de cumplir la ley, sino que viene de la fe. Si tenemos fe, vamos a ser justos, vamos a vivir en justicia, vamos a vivir de acuerdo a la ley. La segunda virtud de la que vamos a hablar es la virtud teologal de la esperanza. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la esperanza es la virtud teologal por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. La esperanza es lo que nos hace vivir sabiendo que el reino de Dios está preparado para nosotros, sabiendo que Jesús, después de haber muerto y resucitado, se fue al lado de su Padre a prepararnos el camino. Esa es la esperanza. Es la que nos debe permitir vivir las situaciones que enfrentamos día a día. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, ante las dificultades de la vida? Muchas veces caemos en el desaliento, en la desesperación, en la depresión y pensamos que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Actualmente, con la situación que estamos viviendo, con la pandemia, con tantas personas cercanas, familiares, amigos fallecidos, con la corrupción, etcétera, con tantas situaciones, con problemas económicos, con el confinamiento, podemos llegar a caer en este tipo de situaciones, en el desaliento, en la desesperación, en la tristeza, en la depresión. Pero nosotros como cristianos debemos mantener siempre nuestra esperanza firme, sabiendo que todo tiene un propósito y que Dios va a obrar en nuestras vidas. Muchos dicen que nuestra esperanza puede ser ingenuidad o puede ser idealismo, otros pueden decir que es egoísta, pero nosotros como cristianos debemos mantenernos firmes sabiendo que tenemos un Dios que todo lo puede y que todo lo hace con amor y que
en cada situación difícil que Él nos pone, en cada piedra que nos encontramos en el camino, hay un propósito. Y que al final vamos a ver la luz, porque nuestra meta debe ser alcanzar el reino de los cielos. En Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: sigamos profesando nuestra esperanza sin que nada nos pueda conmover, ya que es digno de confianza aquel que se comprometió. ¿Y quién fue el que se comprometió? Dios con nosotros. Son muchas las promesas que Dios nos ha hecho. Si somos verdaderos cristianos, tenemos fe, creemos en Él, confiamos en Él, nuestra esperanza no debe morir. Debemos mantenernos siempre firmes, sabiendo que al final de este camino de piedras, de este camino con tantos obstáculos, vamos a encontrar una gran luz. Vamos a encontrar el reino que Él nos tiene preparados. La esperanza es la que nos permite confiar firmemente en que vamos a alcanzar esa felicidad, la felicidad eterna. Encontramos también muchos personajes, muchas historias que vivieron de esa esperanza. La esperanza de Abraham, cuando Dios le hizo la promesa de ser el padre de muchas naciones, sabiendo que él no podía tener hijos. Su fe le hizo creer en que Dios le iba a cumplir. Y la esperanza de ser el padre de muchas naciones, la esperanza de llegar a esa promesa que Dios le había hecho, lo hizo aceptar la prueba del sacrificio que Dios le pidió. Romanos 4:18 dice: Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser el padre de muchas naciones. Contra todo lo que se le podía presentar, sabiendo que no podían tener hijos, con la petición de sacrificar al único hijo que había tenido, él nunca perdió la esperanza y logró tener toda esa descendencia que Dios le había prometido. ¿Por qué entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si decimos que tenemos fe, que confiamos en Él, vamos a entrar o vamos a caer en el desaliento, en la desesperación? ¿Por qué no podemos vivir confiados en la esperanza, en creer que Cristo es un Dios omnipotente y bondadoso y que no va a fallar a sus promesas? Y nosotros lo podemos ver día a día. Podemos ver día a día cómo Dios cumple sus promesas. Podemos ver cómo obra en nuestras vidas. Muchas veces esperamos cosas grandes y a veces en lo más pequeño es que Dios está actuando, es que Dios está obrando y nos está mostrando su fidelidad hacia nosotros. Eclesiástico capítulo 2, versículo del 10 al 11 nos dice: recuerden lo que le pasó a sus antepasados. ¿Quién confió en el Señor y se arrepintió de haberlo hecho? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién lo llamó y no fue escuchado? Pues el Señor es ternura y misericordia, perdona nuestros pecados y nos salva en los momentos de angustia. ¿Quién ha llamado a Dios, ha pedido y no ha recibido una respuesta? Si lo hemos hecho con fe. Entonces debemos esperar en Él, debemos esperar firmes, sin caer en la desesperación, sin caer en el desaliento, sin caer en la tristeza, sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas. ¿Cuáles son los efectos de la esperanza en nuestras vidas? ¿Cómo podemos saber si nosotros estamos viviendo con esperanza? En primer lugar, la esperanza pone en nuestros corazones el deseo del cielo y de la posesión de Dios. Cuando nosotros aprendemos a vivir enfocados en la meta, enfocados en que nuestro único objetivo es llegar a Dios, llegar al cielo, entonces vivimos plenos, vivimos felices y sabemos que la esperanza está en nuestro corazón. En segundo lugar, hace eficaces nuestras peticiones. Cuando nosotros le pedimos a Dios y vemos respuesta, es porque nosotros estamos confiando en Él, tenemos nuestra esperanza puesta en Él y Dios está obrando, está actuando. Muchas veces no vamos a escuchar respuestas instantáneas o quizás no vamos a recibir lo que estábamos esperando, porque en muchas ocasiones no sabemos pedir, en muchas ocasiones no sabemos realmente nosotros qué es lo que necesitamos.
y Dios siempre nos da lo que necesitamos, lo que es mejor para Él. En tercer lugar, nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos hace constantes, nos hace vivir animados, felices, luchando siempre, actuando siempre, obrando siempre de acuerdo a su voluntad y sabiendo que al final obtendremos la victoria. Y en cuarto lugar, nos proyecta al apostolado. Cuando nosotros vivimos con esperanza, eso que nosotros sentimos, eso que nosotros vivimos, queremos que los demás también lo vivan. Entonces nos hace proyectarnos hacia los demás, nos hace llevar toda esa sensación, todo ese testimonio a los demás. ¿Cuáles son los obstáculos que no nos permiten vivir con esperanza? En primer lugar, la presunción. Esperar de Dios el cielo y la gracia necesarias para llegar a Él sin poner de nuestra parte los medios necesarios. Esperar o tener esperanza no es orar y sentarse, esperar que caiga todo. Es orar y obrar, es actuar. Si no actuamos, si no obramos, no vamos a obtener. Ayúdate que te ayudaré, dice la palabra de Dios. Entonces, no debemos ser presuntuosos al momento de decir o de pensar que la virtud de la esperanza que nosotros tenemos en nuestro corazón nos va a hacer que nos llegue todo sin hacer nada. Y el segundo obstáculo es el desaliento y la desesperación. Como les decía anteriormente, como cristianos no debemos llegar a estas sensaciones, no debemos llegar a sentirnos desesperados, no debemos llegar a sentir este desaliento, a pensar que Dios nos dejó de su mano, sabiendo que todo lo que Él hace tiene un propósito. La virtud de la esperanza nace de la fe. Si no tenemos fe, no vamos a tener esperanza. Si no confiamos, no vamos a poder tener esa tranquilidad que nos da la esperanza. Y luego esta esperanza se convierte en un dinamismo que nos orienta hacia el futuro, se convierte en amor, se convierte en obrar. Nuestra esperanza no es un concepto, tampoco es una ideología, sino una presencia que brota de la fe. Y por último, y no menos importante, por el contrario, es la virtud más importante, es la virtud teologal de la caridad. La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o la caridad. No hacemos nada confiando, teniendo esperanza, si no obramos, si no actuamos, si no amamos. Por la fe tenemos el conocimiento de Dios, por la fe sabemos que Dios existe, por la fe sabemos que Dios obra, por la esperanza confiamos en el cumplimiento de su palabra, en que todas las promesas que Él nos hizo van a llegar a nuestra vida. Y por la caridad obramos de acuerdo a lo que en su palabra nos dice, de acuerdo al Evangelio. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor a Dios. La caridad es amor, amor a Dios, amor al prójimo. La caridad es ese sentimiento o actitud que nos impulsa a interesarnos y amar, no solo a Dios, sino también a las demás personas y a querer ayudarlas. Por la caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es el amor. Por la caridad es que Dios nos hace amar como Él ama. Esta experiencia de amor de Dios la hemos vivido, no solo nosotros, en la historia de la Biblia también se nos cuentan cómo hombres, como personajes de la Biblia vivieron, sintieron el amor de Dios. San Pablo dice en Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Y lo mismo hizo por cada uno de nosotros, nos amó y se entregó por nosotros, murió por nosotros, por amor. Quien ha experimentado ese amor ha quedado satisfecho. Y creo que si revisamos nuestras vidas podemos darnos cuenta cómo Dios nos ha amado, cómo Dios nos ama, cómo Dios actúa en nuestras vidas por amor. Y cuando llegamos a sentir, a experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas, sentimos una gran satisfacción, nos sentimos libres, sentimos felicidad.
El amor se caracteriza por las siguientes cosas. En primer lugar, por la sinceridad y la pureza. El amor debe ser sincero, debe ser puro, debe ser algo que nazca de nuestro corazón, de nuestro interior. No es algo que sea solo por aparentar. Jesús mira siempre nuestro corazón, Dios mira siempre nuestro corazón y es ahí donde va a buscar el amor, no en nuestra apariencia. Otra característica es el servicio al necesitado. El que ama, sirve. Yo tengo una frase, mi frase preferida de la Madre Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El que ama, sirve a quien más lo necesita, sirve al necesitado, se entrega en cuerpo y alma a quienes más lo necesitan. Otra de las características es el perdón y la misericordia. Si amamos, podemos perdonar, podemos ser misericordiosos con los demás, aún con los que no nos han pedido perdón. Estas expresiones, el perdón y la misericordia, son las expresiones más ricas que Dios nos puede regalar por medio de su amor. Otra de las características que encontramos es la universalidad y delicadeza. Universal, ¿por qué? Porque tengo que amar a todos por ser hijos de Dios. Y delicada, porque busca manifestarse siempre en las cosas pequeñas, tiene en cuenta las características y la sensibilidad de cada persona. La caridad es poseer en nosotros el amor de Dios, es amar como Dios ama, con su intensidad, con sus características. La caridad, si no es concreta, de nada sirve, sería una falsedad. Ahora bien, la causa y el fin de la caridad está en Dios. La caridad tiene que ser siempre desinteresada. Cuando hay un interés, entonces siempre se cobra la factura. La famosa frase de hoy por ti, mañana por mí, no cabe en el concepto de caridad. Eso no es caridad. Dar esperando recibir. Obviamente la caridad también tiene que ser viva, tiene que ser eficaz. No bastan los buenos deseos, no basta con solo querer. Hay que actuar. Si no actuamos, no hay caridad. Tiene que ser sincera. Es algo que debe nacer de nuestro ser. Es algo que debe crecer, nacer en nuestro corazón y salir. No es algo que porque nos digan da, porque nos digan que hagamos, eso no es caridad. Si no tengo caridad, nada soy, dice el apóstol Pablo. Y como les dije al inicio, la caridad es la superior de todas las virtudes. En 1 Corintios 13:13 nos dice, ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de ellas es el amor. El amor al prójimo significa búsqueda del bien de todos los hombres que están a nuestro alcance, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de escuela o de trabajo, de todos aquellos que caminan con nosotros, incluso de aquellos que nos han causado algún daño. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Este amor se demuestra cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos y actuando conforme a su voluntad, poniendo atención a las inspiraciones del Espíritu Santo, a lo que Dios nos pide por medio de su Espíritu, siendo fieles a sus mandatos, siendo fieles a su palabra. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y respeto humano. Y como dije anteriormente, no hay caridad sin fe y sin esperanza. Oremos. Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado. Creo expresamente en ti, único Dios verdadero, en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros, el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Señor, acrecienta mi fe. Dios mío, espero tu bondad, por tus promesas y por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador.
la vida eterna y la gracia necesaria para merecerla con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, que pueda gozarte para siempre. Dios mío, te amo con todo el corazón, sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y nuestra eterna felicidad. Por amor a ti, amo a mi prójimo como a mí mismo, y perdono las ofensas recibidas como tú me has perdonado a mí. Señor, haz que yo te ame cada vez más, y dame un corazón como el tuyo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que nos bendiga Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Feliz día. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él.